Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 43 dice, la vida de los primeros cristianos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tome su asiento. We're going to read it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together, and all had things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Amen. Amén. Yo quiero que usted entienda que la iglesia primitiva, I want you to understand the primitive church, la primera iglesia, the first church, cuando creció when it started growing, en una sola predicación para 3,000 personas que se convirtieron. and it grew about 3,000 souls. Esas fueron las primeras personas del primer mensaje. Those were the first people of the message. El segundo mensaje fueron 5,000 The personas. second message, it was O sea, 5,000. la iglesia se hizo de 8,000. They went from 8,000. Y después de basically. hacerse de 8,000 And personas, then after 8,000 people, empezó a crecer aún and it más. started growing even more. Entonces nosotros sacamos una virtud And we see that we get something from this, acerca de lo que era esta iglesia. of what this church is. No necesariamente todas las iglesias Not necessarily all the tienen que churches ser de 8,000, 10,000, 12,000 that personas. have to be of 8,000 to 12,000. La iglesia, por ejemplo, que quedó donde estaba Lidia, no sé si era Efeso, Where the church stayed at, o una de esas, era solamente la familia. it was just a family. Las iglesias que Pablo fundó The ones that Apostle Paul no did, eran iglesias de miles de they personas, weren't of multitudes of people. eran iglesias fundadas en una casa, It were just a church in así some como las house. células que hacemos nosotros hoy en Just like the día, houses of restorations that we donde do, se va a enseñar una familia where we go show a family, y esa familia invita a otra and familia that family invites other y families, esa otra familia invita a otra and then the familia other family starts inviting y more la iglesia families. comienza a crecer. And then the church starts growing. No quiere decir que las iglesias son de 8,000, 20,000 We're not personas. saying that the church is 8,000 to 12,000. Ahora, si usted me pregunta cuánto quiero crecer, If you ask me how much I claramente want to voy a querer crecer a miles de grow, personas I'm en gonna ese want to lugar. reach thousands in this place. Y no solamente voy a querer, And I'm not only going to sino want, que es una promesa que Dios nos but ha it's a dado a promise nosotros that en God ese has lugar, given us in this que place. vamos a ser we're multiplicados. going to be multiplied. Ahora, el Amen. comienzo, But the start of this, yo quiero que usted entienda esta and I parte, need you to understand, porque hay dos puntos importantes en esos dos 2 versículos points that we need to para las understand nuevas in the Bible personas. for the new people who are Lo coming. número uno es que dice los que recibieron la palabra. The number one is the people who receive the Toda word. persona que recibe la Every palabra, person who receives the que word, atesora la and they palabra, treasure the word, que obedece la and they palabra, obey the word, esa persona es convertida that person is converted. y esa persona dice And bautizada. that person is O sea, hay baptized. que ir a bautizarla It's to go baptize porque them, ha recibido la because palabra. they've received the word, Recibir la palabra no es lo mismo que oír. and receiving the word is not the same as ¿Es hearing aquí? it. Are you hearing me tonight? Muchos pueden venir y pueden A lot oír of la people palabra, can hear the word, pero no todos van a querer but recibir not la everyone's gonna palabra, want to receive the word. como por ejemplo lo que acabamos de hablar. What we just talked about. La gente te manda cosas a Facebook They send things on para que Facebook te censuren that they could censor porque you ellos oyeron la palabra because they heard the word, pero no recibieron la but they palabra. didn't receive it. O sea, no agarran, no toman esa palabra. They don't let it nurture them. O sea, la número uno que usted tiene que saber como nuevo cristiano, Number one, as a new believer, o como cristiano, or as a Christian, que lo que va a cambiar su vida that what's going to change your es life recibir la is palabra, receiving the word, es tomar la palabra en su corazón, is taking the word in your tomar heart, la palabra en su espíritu. take it into your spirit.
Spirit. La segunda The parte, second part, la Biblia dice, y The Bible says, perseveraban. and they persevered. Perseveraban. They persevered. La palabra The perseverancia word persevering significa means dar en el blanco, dar al blanco todo el tiempo. hitting the bullseye, basically, O sea, always the white. estar como cuando usted pone una gota When you put like something de small, agua cayendo sobre una a roca. drop of water over a rock, ¿Qué es lo que quebró la roca? what broke the rock? No fue la gotita de agua, It wasn't the sino little dot la of water. perseverancia de esa It's the gota persevering of that drop of cayendo water, sobre esa roca. always falling continuously on the rock. No es poner un chorrito de agua, por It's not ejemplo, to put like a little flow que va of a hacer water un hoyo sobre esa that's going to roca, make a hole over sino that la rock. perseverancia de It's the cuando persevering. ese chorro, esa When the drop of ¿cómo le water, digo? Chorro creo que le dicen en todos lados, ¿no? Esa think- bajada de agua you know, when the water falls, cae sobre esa roca. keeps falling over the rock. Entonces la The perseverancia persevering significa seguir haciéndolo. means to keep doing it, keep working. Significa no tirar las cosas por la borda. It's basically saying don't throw the things away. Significa que aunque no vea resultado en ese Even if momento, you don't see the results right debes there, seguir haciendo lo que keep estás going, haciendo. keep going. Porque va a haber un momento Because there's gonna be a donde moment la piedra se va a where tener the que rock is going to quebrar. have to break. Amen? Cuando la palabra está penetrando When el the corazón, word is keep por penetrating muy your heart, duro que sea ese as corazón, much as hard pero your esa heart is, persona está perseverando but en if that recibir la person's palabra, persevering in the va a ser word, quebrado el they're gonna corazón be de esa broken. persona. Por eso no deje de orar That's why don't stop praying y no deje de perseverar. and don't stop persevering. La tercera parte que dice esta Third part es la comunión los unos con is nosotros. fellowshipping with one another. Have Y lo fellowship vamos a with ver one another. después aquí, And we're going to see a little further, right? pero vamos a ver algunas virtudes. We're going to talk about La iglesia attributes. que es dirigida y movida por Dios A church that's moved by God manifiesta ciertas virtudes. manifests certain attributes. Tiene capacidad y potencia para predicar la It palabra has the capability and power to preach transformadora, and transform, liberar a los cautivos, set free the echar captives, fuera demonios, cast out demons, ganar almas para el reino and save y souls llevar for the al kingdom. pueblo a conocer a Cristo. And to have people to come to know who La Christ iglesia is. que se mantiene empoderada The church who's always in power manifiesta el reino manifests de los cielos the en la kingdom of tierra. heaven here on earth. El mayor problema de la manifestación The biggest problem of manifesting no es que no hay Dios que quiera is manifestar, not that God doesn't want es to que manifest no hay stuff. gente que quiera It's manifestar lo de that Dios. people who don't want to manifest ¿Por the qué power of no God. hay gente que Why? quiera manifestar? It's people who don't want to Porque no hay because there's perseverancia. no persevering in your life. Yo he hablado mucho acerca del corazón. I talked so much about the heart. Yo he hablado mucho acerca del I sentimentalismo. talk about your emotion. Y golpeo esa And I área always hit that porque part hasta que usted me entienda because until you don't que tiene que understand sacar su that you're emocionalismo, going to take your que emotions, tiene que saber dominar su you alma, have to learn how to dominate usted yourself. nunca va a poder You're crecer. never going to be able to grow. Usted nunca va a poder ser usado You're por never Dios. gonna be able to be used by Usted se God. imagina una persona Imagine a person hoy siendo usada por Dios being used by God, poderosamente super y mañana powerful, tirada. and then they just leave it to waste. ¿Es aquí? Are you here tonight, church? Imagínese una persona Imagine a person empoderada un domingo powerful here on y el Sunday, siguiente domingo arrastrado. and then the second Sunday they're over here dragging themselves. ¿Cómo vamos a poder manifestar entonces el reino de Dios? How are we going to be able to manifest the kingdom Pero of los que heaven están verdaderamente convertidos when we're truly converted y que están and perseverando we're persevering? deben tener esas They virtudes. have to have these La attributes. iglesia tiene que tener esas The church virtudes. has to have these Y la attributes. iglesia la conforman las personas que tienen esta virtud. And those attributes conform people. El número uno es espíritu de avance. Number one is a spirit of advance. Efesios 4, 13 al 16. Ephesians, we're going to go to the book of Ephesians, chapter 3. Ahí lo puede ver o las pusieron todas de un solo. We have it right here. Look, Ephesians chapter 4. verse 13 Espíritu and de 16. avance. Spirit of advance. Hasta que todos lleguemos a la comunidad, a la unidad de la fe And all of our united in the y del faith conocimiento del Hijo de Dios, and knowing of the Son of God, a un varón perfecto, so the perfect a la person, medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, to the plentiful of God, of Christ. para que ya no seamos niños fluctuantes, That way we don't be children llevados por doquiera de todo viento de doctrina, of being por established by whatever estratagema de doctrine hombres of our stature of a man, que para engañar emplean la astucia, to end up faulting las one another. artimañas del error, con astucia Of las the artimañas error. del error, sino que siguiendo la verdad en amor, Keep following love and truth, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, And we start establishing which is the head, which is Christ. de donde todo el cuerpo bien concertado Where all the body y is unido entre sí and united, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente and they use según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. and they start growing to grow so that it builds itself up in love. Una de las virtudes de una iglesia empoderada One attribute of a es church que no se conforma con lo que ha logrado. is that they conform to what they No found. es conformista. It's not comfort. Si nosotros desde el comienzo que comenzamos la iglesia en este lugar Us that we started in this place, nos hubiéramos conformado if solamente we would have stayed in the comfort zone, yo, mi esposa y mi niña, me and my wife y and tal the vez kids, 2 que 5 and personas, about the 5 people who no were here, hubiéramos podido llegar hasta donde hemos we llegado el wouldn't día be de able hoy. to be where we're at right Si now. nosotros nos hubiéramos If conformado we would have stayed in our con comfort las zone, cosas que se dejaron en este what they lugar, were left here, con los parlantes que with the teníamos, speakers that we sin, had, sin las pantallas que hoy tenemos, without the screens, si nos hubiéramos quedado en ese if we lugar, would have just stayed in that same entonces, place, ¿cómo nosotros hablaríamos de un espíritu de avance? how would we have a spirit of Si advance? nosotros no salimos al If evangelismo, we don't go out and si evangelize, nosotros no levantamos nuevos if líderes, we don't go and lift up si new nosotros leaders, no estudiamos la palabra don't study the word of y God, enseñamos la palabra, and we show the word ¿a of God, dónde estaría entonces el espíritu de where avance? would be the spirit of advance? Pero ¿sabe qué? But you want to know something? Dios me hablaba la semana pasada God talked to me a week y ago decía, and said, no estás donde tienes que estar, you're not where you need to be, pero tampoco estás donde estabas but antes. you're not where you used to Yo be. no sé si alguien entiende I don't know eso. if someone understands Yo no that, estoy amen? donde estaba antes, You're not where you pero were at tampoco before. estoy donde tengo que estar. We're not where we're at, but we're sea, not ¿qué where we quiere used to decir? be. What do I want to tell you? Que hay un avance en la vida de There's an nosotros. advance in your life. Que yo no soy el mismo del año That I'm pasado. not the same person who was Aún last year. pastoreando no soy el mismo pastor Even del año pastor, I pasado. wasn't the same last Hay year. cosas nuevas que cada There's año new se van things that mejorando. every year that ¿Y things sabe are being por qué? perfected. Y Why? no somos de los que retrocedemos. Because we don't go back. No somos de los que vamos para We're atrás. not the ones who are gonna No go somos back. de los que vamos decayendo. We're not gonna keep Somos falling. de los que vamos We're en the ones who are avance keeping advance, para la amen? gloria de For the Dios. glory of kingdom of God. Eso es lo que tiene una iglesia empoderada. That's what a powerful church No has. se conforma con lo que ha alcanzado. We don't stay in our comfort zone of what we've got. No se conforma con estar sentado en We ese don't stay in lugar. comfort when we're sitting down. No se conforma con venir un día a la semana a la Don't iglesia. stay comfort with just coming one day No a se week. conforma con una corta oración. Don't just stay comfort with No one se short conforma prayer. con una mañana de ayuno. Don't just stay with one day of Oh, fasting. yo no sé si usted puede entender I eso. don't know if you can understand this Es tonight. que cuando una iglesia está Because empoderada, when the church is hay un empowered, espíritu de there's a avance. spirit of advance. No somos los mismos del We're año not the pasado. same last year. No estamos donde tenemos que estar. We're not where we're at Pero yet. Dios va But God revolucionando. is gonna revolution El that. Espíritu Santo The revoluciona Holy nuestro Spirit's gonna start corazón. revolutioning our ¿Sabe hearts. para qué? Para avanzar. Because it's to keep going in No para advance. retroceder. We're not going to go back. Porque no vamos a retroceder. Because we're not going to go back. We're not choose to go back. Dice que no nos quedamos con lo que hemos logrado o alcanzado, sino que poseemos esa hambre a través del Espíritu Santo, esa hambre de avance. That we don't stay in our comfort zone of what we have, but keep having that Cuando hay spirit esa of passion to hambre, keep going. Because when we have that hunger, Tenemos hambre de ganar we almas have hunger to go nuevas, save new souls, crecer en conocimiento, grow in knowledge, crecer en madurez, grow in maturity, crecer en sabiduría, grow in wisdom, soltar el pecado, let go of sin, desarrollar los dones del Espíritu start developing the y gifts of the tomar el Spirit, terreno para el reino de los and then cielos. start conquering kingdom. Si usted no ha land for entendido the la kingdom. visión de este lugar, If you've lost the yo se vision, la voy a decir este I'm día. going to tell you again. Yo se la voy a decir. I'm going to tell you. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Amen? La visión de nosotros The vision of this tiene church y debe and has to be y es and is evangelizar, evangelize, discipular y discipleship, enviar. and send out. Esa es la visión que nosotros tenemos en este lugar. That's the vision that we have here as church. Si nosotros estamos pensando If we're thinking en que las cosas solamente son añadidas por la and nada, the things are just added to us because of whatever, usted está en el pasado. then you're living in the past, all right? Sorry to tell you. Usted no está avanzando. You're not advancing. Y toda persona que no avanza And every person who doesn't advance, significa que hay un estanque. there's a sinking. Escuche esto que le voy a decir. Listen to this carefully. ¿Por qué please. mucha gente cae en lo mismo Why do siempre? people always fall in the same thing? En un rol, In the same role, ¿cómo se dice? O sea, en lo mismo. in the same cycle, basically. Porque
si no tiene movimiento en su vida, Because if you don't have movement in your life, va a tener estancamiento. you're just gonna be sunk. You're gonna be still Y in the same todo lo place. estancado And every person is still in the sinking, comienza a apestar. and you start just rotting aquí? away. You listening? ¿Es aquí? Are you listening? Toda persona Every person que comienza un who privilegio, starts a privilege, usted lo va a ver cómo comienza. you're gonna see how they start. Toda persona que comienza en una iglesia, Everyone who starts here at church, usted va a ver el hambre que esa you're gonna persona see the tiene. hunger that they have. Desea estar en la Their iglesia. desire to be here. ¿Por qué lo hablo yo? Why? Porque así comenzó en mi vida y así ha seguido en mi vida. Because that's how it started in my life, and that's Cuando how it yo keeps going. comencé, When I started, yo vivía lejos de la I iglesia. lived far away from church. No tenía ni siquiera una bicicleta para I poder didn't ir, even have a bicycle to go porque to nunca church. iba a llegar, estaba lejos. Because I wouldn't even get there. Pero empecé a buscar la manera de poder estar But I cerca de la started iglesia. finding a way to get close to church. Empecé a buscar la manera de poder I started dejar finding a way to let go, de trabajar a altas horas de la noche start working so para late at poder night estar en la to be iglesia. here at church. Porque había una revolución en mi Because vida a revolution in my life que no me ha dejado en paz. that hasn't let me go. Si usted ve por qué grita, Why does he scream? esto no es nuevo. It's not new. Si esto hubiera sido emoción, If it was hace emotion, tiempo se hubiera caído. time ago Pero would have esto no es stopped. emoción, But it's not emotion. es el toque del Espíritu It's de the Dios touch of the Holy que Spirit está en la vida mía, that's in our lives. que por eso me hace gritar, That's why it makes por me eso scream. me hace predicar, That's what makes me por eso preach. me hace subir montaña, That's why it makes por me go eso to me hace mountains. pasar al otro That's lado. what makes me go to the other side. Pero si yo But if me I stay still, comienzo a llenar, hermano, un agua estancada. imagine just being still. El año antepasado, A year ago, or the year before en that, una tierra in a land, se hizo o hicimos, yo estaba ahí, we were un pequeño estanque, we made like a little, un lago, según un laguito. like a little lake, you could say. Y en el tiempo de verano And in the summer, empezó esa tremenda calor. and then the heat was tremendous, all right? Y como no había movimiento de agua, And then there was no flow of water. esa agua que en el principio de la lluvia And then when water came, estaba when it was raining, clarito, it was clear. que no olía mal, It didn't smell nasty. cuando dejó de llover, When it stopped raining, empezó a ponerse verde, it started turning green. empezó a llenarse de It cosas. started filling up with disgusting stuff. Yo no sé cómo le dicen aquí, bueno, los sapos que le dicen The little, bumbulunes allá. the little tadpoles, De frog. tadpoles, yeah, frogs. Okay. The eggs that they have, tadpoles and frogs. Okay. You know? Bueno, los pequeñitos esos son los tapones, creí que estaba diciendo en inglés. Entonces Tadpoles. esos The little frogs, empezaron a llegar allí a ese they lugar. started going to that place. Los peces que habían se murieron. And the fish that were there, they died. Se murió el movimiento The movement died. porque apestaba el agua. Because it smelled. Y eso me lleva a pensar And that comes to, que to cuando my una mind. iglesia o cuando una persona no está en el poder de Dios When a person is not in the power of y God, no tiene esa hambre de avance, and they don't have that hunger to no tiene advance, esa hambre de they revolución, don't have that hunger for o sea, no tiene revolution, esa revolución en they su don't have vida that revolution in por their el life, reino de Dios, for the kingdom of heaven, comienza a apestar. start stinking. Huele al que está al lado tuyo. Comienza a oler mal They espiritualmente start smelling bad spiritually porque está estancado. because they're just sunk Y there. todo lo que está estancado And everything that's sunk va a empezar a podrirse. start rotting away. Pregúntame por las personas Ask about the que people comenzaron en la that iglesia, started here at church. que comenzaron haciendo They actividades, started doing activities. que comenzaron de ujier, They started as que a comenzaron usher. predicando en la They started calle, preaching que in the comenzaron streets. haciendo todas las obras They de started Cristo, doing all the things que of andaban Christ. en ese fuego. They weren't in that fire. ¿Qué pasó ahora? What happened now? Comenzaron dejando los They privilegios, started leaving the privileges. comenzaron a meterse a trabajar They más, started working even more. comenzaron a dejar de ir a la They iglesia, started leaving the things of church, the things of Christ. se empezó a apestar el agua They started stinking. The water started stinking porque no había movimiento en la because vida there de was ellos. no movement in their life. ¿Y qué sucedió? And what happened? Terminan en el mundo, They start going back to se the fueron world. de la iglesia. They leave church. Por eso una persona que tiene 2 años de estar en la That's what iglesia someone who's 1 or 2 years y no here. tiene movimiento en su vida. there's no movement in Oiga their lo que life. le voy a decir este día. Listen to what I'm gonna tell you. Si no hay movimiento en If su there's no vida, movement in si your no hay life, evangelismo, if there's no si no hay evangelizing, deseo de if there's no sabiduría, desire of deseo wisdom, de conocimiento, desire of learning usted more, se va a comenzar a estancar. you're going to start sinking. Y la gente dice, no, pero es que la gente no dura en la And
iglesia. people's like, oh no, people don't Sí, last la here. gente que no dura People who don't es last, aquella gente they are those que se people comienza a estancar. that they start sinking. Porque una persona que está en la visión, Because the person who's in the la vision, visión, yo dije en la like I mañana, said in the vision, requiere recursos. it needs courses. Y cuando hablo de And I'm recursos, talking about courses. no solo hablo de recursos And I'm financieros not talking about solamente, financial courses, sino alright? recursos de tu It's tiempo, talking about your time, recursos de tu fuerza. times of your strength. Te requiere a ti entregado. It wants you Eso all es lo the que way requiere in. la visión. That's what the vision needs. Entonces, cuando tú ya no tienes esa revolución When you adentro de don't tu have that espíritu, revolution in your spirit, ese estancamiento that sinkness, comienza a it secarte. starts drying. Y tienes 1, 2, 3 años en la And you have iglesia. 1, 2, 3 years here, Y de repente, and then apparently, ¿y qué se hizo el hermano? like, hey, what happened to the brother or sister? ¿Qué pasó con aquella What persona? happened to this person? ¿Qué pasó con esto? What happened with him or her? Oh, pues se entregó el privilegio. Hey, they just let the privileges go. ¿Está aquí? Are you listening? Si nosotros no tenemos el movimiento, If we don't have movement, nos estancamos. we're just gonna sink. Toda iglesia que es conducida por el Espíritu Santo Every church that's guided by the Holy Spirit, siempre será impulsada It's por always el gonna espíritu de avanzar. it's always gonna be impulsed by the Holy Spirit to keep ¿Es moving aquí? in advance. Amen. Siempre que toda iglesia es conducida por Dios, por el Espíritu, Every church that's guided by tendrá the ese Holy Spirit, espíritu de avance. they're gonna have that spirit of advancement. No nos podemos quedar sentados. We cannot stay sitting down. No podemos ser los mismos. We can't be the same. Quiero que despierte esta tarde. I want you to wake No up. puede seguir en lo You mismo. can't be in the same. No puede estar en ese You mismo can't lugar. just be in that same Tiene place. que haber avance. You have to La advance. iglesia tiene que The tener church avance. has to advance. Yo no quiero celebrar el 8º año I don't want to be the same viéndole old la last misma year. cara a usted. I don't want to see the Por lo same menos old tiene que traer a face. 2 o 3 You gotta personas start más. bringing 2 or 3 Tiene people. que haber avance. You have to multiply. De eso se trata. That's what it's about. Multiplying. ¿Sabe que el Señor cada vez que evangelizaba a alguien Each time we go, Jesus would y esa evangelize persona se people, convertía and they'd convert, y estaba en una ciudad, and they were in a city, Jesús siempre le dijo, Jesus would always say, cuando ellos le decían, quiero ir contigo, I want to go with you. They ¿sabe would qué le say. decía el You Señor? know what Jesus would say? The Lord Ve y Jesus cuéntale a tu gente says, go and tell your people las grandes maravillas que Dios ha hecho the big contigo. marvelous things that God has done Lo with you. hizo con la mujer samaritana, They did it with the Samaritan lo woman. hizo con el gadareno, Did it with lo hacía con diferentes did it with personas. different people. Tu fe te ha salvado. Your faith has saved Cuéntale de you. tu fe a las Go personas. tell about your faith to the Háblales. people. Go talk to them. Cuando una persona está llena del poder de When Dios someone's filled with the power y of the sabe Holy lo que Spirit, Dios ha hecho en su vida, what God's done in their tiene life, avance en su they have vida. advance in their Oh, life. tiene avance en su They're vida. gonna have advance in Tiene all areas of avance en su life. vida. They're gonna have No advance. se va a quedar en el mismo lugar. They're not gonna stay in the Debe same de haber place. avance en su They're gonna vida. be advance in your life. Esta clase de iglesia no necesita que el pastor o un líder esté detrás de él para animarlo o empujarlo a unirse a colaborar con la obra de Dios, This church, we don't have to have a pastor or leader that's always behind you, pushing you with the vision of God. sino que el mismo Espíritu Santo That the Holy Spirit apasiona itself y passions you, empodera al and pueblo empowers the people para trabajar to go work con fervor with y fire pasión. and passion. Hebreos 10:39 dice: Hebrews. pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebrews chapter 10, verse 39. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the souls. Amen. Esta parte me gusta bastante. This part I love so much. Dice: esta clase de iglesia no necesita que el pastor o un líder esté detrás de él para animar. This church is not of the pastor or leader, needs to be behind them to motivate En them. realidad yo soy poco para andar animando a las personas, And honestly, I'm few to motivate people porque a mí nadie me motivó. because no one motivate me. Esa es la realidad. That's the truth. I'm just going to tell you how it is. Yo he puesto personas que son seguidores de vida, le hemos puesto, I've put people who follow para que le recuerden a las personas el tiempo de culto. to go tell the people in service. Pero el día que el Señor me trajo a sus pies But when God brought me to his feet, fue un domingo. it was a Sunday. El siguiente domingo The second Sunday, yo estaba toda la mañana I was the whole morning en la casa limpiando, en el apartamento donde vivía. in the apartment. I was just cleaning it. Y de repente dije yo: no me ha caído ninguna llamada de los hermanos. Dije, And then I was like, man, none of the people at church called me. nadie de la iglesia ni el pastor me ha llamado. No one called me, not even the pastor. Yo no sé qué tanto amor hablan por la gente, And I don't know what they talk about, so much love for the people que no me han hablado, that they haven't called me, que they no me han haven't, mandado un they mensaje. haven't texted me.
Voy a esperar, dije, I'm gonna wait, I said. porque esta tarde Because this evening, es el culto a las 5:30. it's at 5. Service is at Si 5. me llaman, voy. If they call me, I'm gonna go. Y si no me llaman, no voy. And if they don't call me, I'm not gonna go. Oye, como que yo era el que, como que Like if I was the ellos chief, eran los que tenían. if I was the chief and they had to come find ¿Cómo me, you know? dice? Como que ellos eran los que tenían la necesidad y no yo. If they were the ones who have the necessity, not me. Si no me llaman, no voy. If they don't call me, I'm not going. ¿Qué amor va a haber? What type of love is ¿De that? qué Jesús predican? What type of Jesus are they preaching? Y en ese momento, cuando iba entrando al cuarto, In that moment, I went into the room. Dios me habló God talked to me por primera vez. for the first time. No creas que yo escuché una voz de trompeta, Don't think I heard trumpets. porque si no hubiera salido corriendo como loco a la Because calle. if anything, I would have ran out to the Escuché street. una voz interna en mi It corazón, was internally in my heart, una in my voz soul. bien hermosa dentro de mí, Such a beautiful que me hizo una voice pregunta that asked me, y me dijo, ¿con quién hiciste el trato? and it said, "Who did you make the covenant with?" Porque cuando yo llegué a la iglesia, Because when I came to church, yo llegué drogadicto, I came as a drug y no addict, solo por la droga, not only because of sino drugs, por la depresión but interna que because había en mi of corazón. depression that was inside my heart. El deseo de The muerte desire of dying. era the desire algo of dying. horrible que It había. was Ese es el so- vacío que camina la it gente was que no just- está con Dios. It was just a void that people have that they don't have Christ. Y desde ese momento, cuando escuché esa voz And when I heard that voice, que me dijo, fue con quién hiciste el trato. who did you make the pact with? Por eso es que hasta el día de hoy estoy de pie. That's why here I'm still on my feet. Porque no es un hombre el que me llamó. Because it's not a man who called me. Porque no es un hombre el que Because it's estuvo not a ahí man who conmigo, made es the call. Dios. Stay there. It was God who called me. Y en ese momento dije yo, Señor, fue contigo. And in that Salí moment I said, God, I'm going to corriendo, go with you. agarré el teléfono I got the phone. y empecé a llamar. And I started calling everybody. Vengan por mí. Come for me, please. Necesito ride. I need a y de ride. repente el que le llamé me dijo, muy tarde llamaste. And you say, hey, you called too late. Fue peor para mí. And it was just Tú te bad. imaginas que no tienes carro. Imagine you don't got no car. Eres un vago de la calle, You're on the prácticamente. streets, basically, Y no sabes nada and you know de nothing direcciones. of directions. Y a la iglesia que tú estás llamando, And the church that you're calling to, te están diciendo la segunda vez, la primera fue el pastor que me fue a traer, la segunda vez the second time they're saying, me dijo ese líder, the leader said, ya no tengo tiempo I don't got time de ir a traerte. to go get Porque you. él era el que cantaba, el que hacía muchas cosas en la Because he was iglesia. the one who did a lot at church, sang and did a bunch of other stuff. ¿Qué hubiera dicho otra persona? What would the other person said? ¿Qué hubiera dicho en ese momento? What No, would you hombre. said? Así como alguien llama a la ven aquí And like some people call the van here, y de repente le dice, me estaba contando el hermano Enoch, and then our brother Enoch was, venga a traerme. come get me. Estoy a media hora. Le dijo, ok, le di. Half an hour away. Fue un domingo, iba llegando, estaba a 2 minutos de la casa. It was Sunday, Ya casi estoy 2 llegando. No, ya minutes no, away. yo no voy a ir, le di. And then they get there, oh, I don't want to go no more. 2 minutes away from the house, imagine. Pero le había dicho, ya estoy vivo media hora de su casa. And I was like, I live 30 minutes away from De where you repente, live. no, ya no venga. Now don't come. Estaba a 2 minutos ya. He was literally 2 minutes away. Siguiente domingo, And it's a Sunday. el hermano Enoch andaba por otro lado And then Enoch was another way. y le llama a la persona. And then the person calls, Le dice, venga por mí, estoy lista, le dice. tells him, hey, I'm ready. Hoy sí voy a ir a la iglesia. Today I am going to go. Amén, pero voy a llegar como dentro de unos 45 a 50 And minutos. this le is, dijo. I'm going to be there in like Oh, 45 no, to le 50. digo, usted me dijo que estaba a 30 minutos la vez pasada a su Now casa. you told me you were 30 Sí, minutes pero away. yo ando en otro lugar, le But dice, yes, son I am in 15 another minutos place. más. It's a little Y vino longer. la persona y dijo, hey, ¿sabes qué? You know what? No venga más por mí. Don't even come for me. No, no es broma. It's not a joke. It No, 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 happened. no venga más por mí. Like, don't even come for me no more. Si usted no viene en media hora, ya no venga, le If you digo. don't come in 30 minutes, don't even come no more. Ay, Dios mío. Imagine that. Like, No le estoy contando algo que sucedió en otro lado, estoy contándole algo que I'm sucede. talking about something that happened here, not somewhere else, you know? Mi pregunta es, ¿quién es el necesitado? But my question, who's the one in need? Nosotros amamos las almas. We love the souls, Por yes. eso tenemos ven. That's why we have a van. Por eso es que lo vamos a traer de gratis. That's why we're going to go pick you O a up for alguien free. le han pedido para el gas aquí que Or traigan a someone's ven. asked for gas. Nadie. No one's asked for gas. Porque los amamos. Because we Queremos love you. ir. We love you and we're going to go pick Pero you aquí up. está el punto. But here's the point of this. Cuando a mí me dijeron, no, es tarde, no puedo ir por ti. When they say, hey, it's late, I ¿Qué can't go. hubiera dicho yo? What would I have said? Yo hubiera podido decir, me hubiera fumado un puro marihuana, ya esto no sirve. I Ya. would have been like, man, I'm going to just go smoke weed because Pero I como yo me don't acordé de ese pacto que hice con el Señor, made that covenant with God, salí como loco a la calle I ran to the y street empecé a buscar a varias and I gente. started looking for a bunch Y of miré people. unos marihuaneros que estaban sentados And en I un saw a carro. bunch of people who were Y smoking. me acerqué a And ellos. I got close to them. Y no para fumar, And not to smoke. sino para decirles, te voy a pagar. To tell them, I'll pay you. Llévame a
a tal lado, Take te voy me a to this pagar. place. I'll pay you. Y él me agarró y me dijo, vámonos, me And they dijo. said, "Hey, let's go." Ahí iba yo con aquel montón de And I marihuaneros. was there with Pero people who venía smoked para la weed. casa de Dios. But I came to the house of the Venía para Lord. la casa de I Dios. came to the house of the Lord. Porque entendí Because in me, quién me había llamado. the one who had called me. ¿Está aquí? Are you listening? Una persona que es tocada por el poder de Dios. People who are touched by the power No of tiene que God. andarle empujando. You don't have to be pushed by anybody else. Imagínese a los líderes o los grandes que ya tienen tiempo de estar acá. Imagine the leaders who are here many years. Estarlos empujando para que vengan a la iglesia. And we're pushing them to come to church. Yo no hago eso literalmente. I'm not going to do that, right? I'm just a Hermano, no lo he visto en la iglesia. brother, I haven't seen you at church. Alguien que tiene tiempo de estar en la iglesia. Imagine someone who's been here for a while, been here in the gospel Yo for quiero a while. decir algo a usted para que mantenga su fe firme. And I want to tell you something, that keep having that bold, firm faith. Usted vino a este lugar You came here no por mí, not because of me, no por el líder, not because of the leader, no por la persona que le dio el not because the tratado, person who gave you the no invitation, por la persona que lo invitó. not for the people who are inviting Usted you. vino a este lugar You came here porque Dios tiene un plan para because su God vida, has a plan and porque Dios purpose tiene for your life. propósito para He has usted, something beautiful for porque you. usted tiene algo When you have que Dios something le dio. that God has given you, Usted no necesita que el pastor, you don't need the que pastor, el líder, the leader, que el hermano the brother, the sister le esté diciendo, venga a la telling iglesia. you, come to church. Dios mío, ahora esto parece como un producto de que crece el pelo. This is like a product that grows hair. We're Sí, talking le about. decimos a la gente, por We favorcito, tell them, oh my gosh, please, acepte a Cristo. please accept Él Christ. es lindo. He's beautiful. Ay, qué bello. Y le So decimos beautiful. eso como que fuera un producto. If it was like a product that we're selling Jesús to no es un people, producto. Jesus is not a product. A la gente hay que decirle la You verdad. gotta tell people the Tiene straight que truth. arrepentirse. Yeah, you gotta repent. Tiene que llegar a Cristo. You gotta come to Christ. Es la vida o la He is the truth, muerte. the way, and the life. Así. Tell them straight up. Entonces cuando el Espíritu de Dios está sobre esa persona, When the Spirit of God is over lo that tiene person, empoderado. they're empowered. No hay que empujarlo. Then you don't have to push them. No hay que andarlo animando. You don't have to motivate them. Levante la mano, vamos a adorar a Dios. Hey, raise your hand. We're going to praise God. Ya a veces parece también hasta animador un montón de pastores. And then you like motivate Deme those una Christians. jota. And then you Gente scream, hey, jota. Y después, ¿qué dice? you know, and then you're like, hey, what does the Jesús, people say? dice And toda then la gente. You say Jesus. Like that, and Es then like, animador. Cuando cuando una iglesia está empoderada, When a church hermano, is no empowered, necesita esa animación you en la vida don't de need to ellos, motivate people. sino que ellos adoran a Dios. They worship Ellos God in gritan, spirit and Jesús es mi truth. Salvador, They scream, Jesús Jesus es mi is my adorador, Savior. Jesús, He's yo adoro a my Jesús, provider. yo adoro, He's my exalto a everything. Jesús. You just say No it. necesita que le digan, levante las You don't have to manos. say, raise your hands. Como que Dios está necesitado. Like if God's in need. Mire, Dios no necesita ni nuestra adoración. God doesn't even need our worship, all right? Millares de ángeles le adoran. Millions of Aquí angels venimos are 2 always. horas nada más. We come here 2 hours. De las cuales de 35 a 45 From minutos. 30 to 45 minutes. Usted levanta las manos y aplaude, grita aleluya si we're quiere. praising God, worshiping O, Him, hace lo que usted quiere or para do whatever you Dios. jump, you run. Solo 45 minutos Just 45 máximo. minutes max. Pero Dios tiene él ahí en el cielo. But God is in Dice que heaven. tiene querubines, serafines, Yes, cherubim, ángeles seraphim, que le angels adoran 24 horas that are al 24 día, hours just 7 praising días Him. a la semana. 7 No days a week. cesan de adorar a They're Dios. always worshiping. Dios no necesita nuestra God adoración. doesn't need us to praise or worship Him. Pero una persona que está empoderada But en a person who's Dios, in power of God. porque sabe lo que Dios hizo en Because su they know what vida. God did in their life. No hay doctor que pueda There's hacer no lo que Dios doctor hace. can do No what hay God médico que does. pueda hacer lo que Dios hace. There's nothing in the world No hay that can do what animador God que pueda does. hacer lo que Dios hace. There's nothing in the world Y that can do cuando what God Dios lo does. toca, And when God touches las you, cosas van a cambiar. things are going to change. La iglesia empoderada no tiene tiempo para el desánimo, A church in power doesn't have to be dismayed. ni el acomodamiento, They have to be in comfort, ni el estancamiento. nor to be sunk. Esos 3 puntos importantes. These are 3 points that are No very tengo crucial. tiempo para el desánimo. We don't gotta be dismayed. Ay, no llegaron todos. Oh my gosh, not everybody came. ¿Se imagina uno que no llegó toda la gente? Imagine no one came and it's just you and the pastor. Hermano, voy a predicar 5 minutos y nos vamos para la I'm casa. gonna preach 5 minutes and we're gonna go home. Un desánimo. Like
What's ¿Sabe that? qué es lo que hace el diablo? You know what the devil does? Empieza a atacar la It's mentalidad. attack your mental state. Mira lo que hiciste. Look what you did. Gastaste dinero. You wasted ¿A money. dónde están las Where are almas? the Y esto, y people? empieza This, eso. and he starts Eso bombarding lo your está mind. anunciando que viene un rompimiento de It's parte de because Dios. there's a breakthrough Porque va a llegar el coming from momento God. donde esa palabra va a germinar en esos That word is corazones. gonna marinate Y in esta people's gente lives. que recibió la palabra, And the people who receive the hermanos, word, van a hacer para el Señor. what they're gonna do No for hay God. tiempo para There's desanimarme. not time to go back Usted no or be tiene dismayed. tiempo para estar You don't desanimado. have time to be dismayed. Usted necesita el evangelismo, You need the gospel and to evangelize. ni el acomodamiento, Look at the collaboration acomodarse, to be comfort. Or estar acomodado, sí. don't be, in the same place, basically. Estar sentado, conformado. You're here, conform. Aquí estoy bien. I'm okay right here. ¿Sabe que hay una gente que han llegado a la iglesia? That there's some people who come to church. Tienen 3, 4 años en la iglesia. They have 4 years here, Y 3, se 4, sientan ahí en el mismo lugar. and they sit there in the same place. Y de repente vino el ujier y sentó a alguien en ese And lugar. then the ushers Eso sat no them in sucede their aquí. place. Le estoy dando un ejemplo. It's not here, all right? It's just Y an se sienten example. ahí. They sit right there on their spot. Y de repente viene el ujier y dice, And then the usher comes traiga a la persona y sentó otra persona. and bring the person. Hey, sit them right there. Viene persona y entra la que era dueña o dueño de ese And the asiento. person who thinks they own that seat, Y dice, no, ya me voy. hey, nah, I'm leaving Porque ese es mi lugar. because that's my seat. Ese es mi asiento. That's where I sit. Eso ha sucedido en diferentes lugares. That's Yo lo viví cuando era miembro. That's happened. I lived it when I was a member. Yo era ujier. I was an usher. Yo trabajé en todas las áreas de la I iglesia. worked in every area of the Le daba church. vuelta a las pupusas también. You know, I turned over Me the tocó pupusas. cocinar también. You know, they put me to cook. Me dejaban allá afuera, debajo del sol, They como leave me ujier. over there in the sun as an usher. Y de repente usted le decía a las personas, And you would tell people, hermano, no se parquee ahí, por favor, porque vamos a tener problemas con una taquera que había ahí. like, hey, don't park there because we're going to have Parquéese en el problems. otro lado. Park somewhere else, please. ¿Y sabe lo que hacía la You gente? know what they would tell me? Le metía todo el acelerador a la troca. They'd like get so mad. Chimaba llantas para que tirara todo el humo en la cara de uno. They'd burn out in front of my face Y, le- and take off. y se iban. You know? All that smoke, just throw it in my Eso face from the hacía. car. That's what they would do. ¿Por qué? Porque la gente cuando está acomodada Because when people are comfort y or tú they're la all right, mueves, and you move them, se enojan. they get mad. Imagínense, este tipo de cosas son las que sucedían. These are the type of things that happen. Otra de las cosas dice, cuando ven que el enemigo empieza a atacar sus vidas, When they see that the enemy is attacking no their life, corren como cobardes, don't run away like a coward, sino que avanzan como valientes para la gloria but de be Dios. courageous and keep advancing ¿Está for the aquí? kingdom of heaven. Come on, somebody. Una iglesia que manifiesta ese poder, In a church that manifests una this power, iglesia que tiene el espíritu de that avance, has the spirit of events, cuando ve que su vida está siendo when they atacada, see that their life is being no sale attacked, corriendo. don't run back. Ay, se perdió todo. Oh my gosh, I lost Me everything. voy. I'm gonna leave. Me botaron del trabajo. They let Me me go voy. from my job. I'm gonna leave. Se enojó mi esposa, me voy. My husband, my wife got mad Se at enojó mi me. esposo, me I'm gonna voy. leave. Me pasó esto, me voy. This happened. I'm gonna leave. Dios mío, si así fuera, no estuviéramos hoy aquí If nosotros. that's what happened, man, none of us would be here. Hablaron mal de mí. They talk bad about me. Ni que fuera una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Not like you're the perfect diamond ¿Está aquí? to have everyone good. Are you here? Va a haber alguien a quien usted le va a caer mal You're always sin gonna be- haberle hecho nada. They're gonna do something and they're just Porque el diablo mad. usa a la gente Because the devil uses y te people van a atacar. and they're going to attack you. No voy a esa iglesia Don't go to that church porque esto, because of this. porque la hermana Because the sister, me the vio brother, esto, el they- hermano, y they looked comienzan. at me like this, they looked at me like that. Hay Every little ataques detail. diabólicos. Those are demonic attacks. Hay gente que dice, There's people who say, yo no me meto mucho con Dios I'm not too much into porque God hay cómo se me levanta el diablo. because oh my gosh, when I start going Se to me God, levanta el the diablo en enemy la rises up. casa. The devil's Por in my eso house. es que no oro mucho, That's por why eso I no don't pray ayuno that much. mucho. That's why I don't go to church too much. Cobardes. Cowards, honestly. No me congrego mucho I don't congregate so much porque de repente el diablo se because the levanta. devil starts stirring up trouble. Me dejan sin trabajo. They leave me without a job. Oiga, qué cobardía la que tiene la gente de hoy. It's honestly a cowardness. I'm sorry. Well, I'm not sorry. It's the truth. Qué cobardía. It's a cowardness, honestly. Una cobardía que por todo sale corriendo. But for everything you run away. No, que en esa iglesia esto. That this church No, this. que esto, que el otro. That this and that. No hay iglesia perfecta. There is no perfect Y si church. hubiera iglesia perfecta, And usted if, no entrara. and if there was a perfect church, Porque run usted away es from it. imperfecto. Or they wouldn't ¿Está even let aquí? you in because you're not perfect. No existe eso. It doesn't exist.
¿Sabe que You wanna en vez know? de correr, Instead of running por away, eso la Biblia dice, the Bible says, resistir al diablo? resist the enemy, resist the devil. ¿Y qué dice? And what does it say? Y él huirá de And vosotros. he will run away from us. La Biblia en esa palabra, The Bible says, resistir, it says resist. cuando habla de When resistir, it talks about resist, en el idioma griego, in the Greek term, no está hablando de que tú te quedes a aguantar. it's not talking about, hey, start supporting Resistir that. en esa palabra específica And that word, resist, significa confrontar. It's talking about confronting, all right? ¿Es aquí? Are you listening to me? Cuando el diablo venga sobre tu vida, When the devil comes over no your es que life, tú tienes que aguantar los golpes. you don't have to support the hurt No that es he's que tú done to tienes you. que ponerle la espalda al It's enemigo. that you have to put your back No es towards que tú him. tienes que salir It corriendo. doesn't mean that you gotta run. No, dice resistir. It says resist. Significa ve cara a It says, cara con hey, él. go face to face with ¿Qué him. significa eso? What does it mean? El diablo te ataca por un lado. He attacks you Comienza from a it. orar. Start praying. Habla en lenguas. Start praying in Comienza a tongues. ayunar. Start quoting scripture. Atácalo Start por otro fasting. lado. Start attacking the enemy. Amen. Pero ¿qué sucede con la gente? But what happens with people? Ven que el diablo viene y sale The corriendo. devil comes and man, you just want to run away. No corra. You don't run. Don't Cuando run. sienta que su matrimonio se va a You destruir, feel no that your corra. marriage is ruining. Don't run. Ore, ayune. Fast and pray. Resista al diablo. Resist the devil. Confróntelo, Confront enfréntelo. him. Quote him scripture. Porque Pray. él no tiene nada en usted. The devil has nothing in you A menos que usted le haya abierto la unless puerta. you've opened the doors for him. Nosotros no somos de los que corremos. We don't run away. We're not those people who run away. Nosotros no somos de los que retrocedemos. We don't go back. We're courageous in Que Christ. cualquier Amen. cosa te saca de la iglesia. And whatever happens, Cualquier cosa te saca la palomita del Espíritu Santo whatever the Holy Spirit happens, y te pone el reveals, cuerpo dentro de ti. you know, and puts inside of you. ¿Está aquí? You're listening. Cualquier cosa le quita la paz. Whatever takes away your peace, Cualquier cosa te saca del camino. whatever that takes you away from the walk, Cualquier falta te saca del camino. whatever thing that takes you away from the path, Cualquier cosa que te inviten te saca del camino. whatever makes you dismay from the path, Sos cobarde. it's a coward. Sos cobarde. It's a coward. Una persona empoderada A person empowered by the Holy Spirit es valiente. is courageous. Tú sabes las cosas. You know the thing. Mire, le voy a decir una cosa. Like, I'm just going to tell you this. Nosotros no hemos aguantado We have ni supported el 1% the 1% de lo que aguantaron nuestros antepasados. that the people who were able to do back then. Usted me habla a mí de la persecución, You talk to me about persecution de palabras, of words, pero usted no me puede hablar a mí de una persecución but you can't talk to me about que lo andan persecution siguiendo, que le van a volar la cabeza. that they're going to take your head off. ¿Usted sabe en ese tiempo si hablaban o no hablaban de los apóstoles? You know what they were talking about the apostles? Claro que hablaban. Yeah, they talk bad. Y la misma iglesia que Pablo fundó, And the same church that Paul Corinto, in Corinthians, hablaban mal de Pablo y decían que él no era apóstol. and they talk bad how Y Pablo said los he's not confronta one. a ellos. And he confronts them. Habían palabras malas, There was bad habían words. críticas, There habían was critics, chismes, there was gospel. pero eso no nos Gossip. hacía nada. That's why they wouldn't do nothing. Lo buscaban a Pablo, lo agarraron, lo metieron preso. They got him and Lo que arrested ese him. hombre sufrió, And what that man suffered, lo que los demás sufrieron, what the other apostles suffered, muerte. they suffered death. Y usted aquí bravo porque no le da la mano al pastor. And you're here mad because the Oiga pastor bien. doesn't give you your hand. Ya no voy a esa iglesia. I'm not going to go to that church. Si no vienen por mí a la hora, no voy. If they don't come for me, I'm not going to go. That's what you say. ¿Está aquí? Are you listening? Esa iglesia empoderada A church empowered es lo que necesitamos en este is what tiempo. we need in today's time. Un creyente empoderado no habla palabras negativas. A believer empowered by God doesn't talk negative. ¿Está aquí? Listening. Un creyente empoderado no habla palabras A negativas. believer who's empowered doesn't talk negative. Cuando el pastor dice vamos a hacer esto, When the pastor says we're going to do this, por eso es que yo quiero gente llena del poder al that's lado why I want mío. people filled with No the Holy gente Spirit. carnal. Empowered, not Porque la people in the gente flesh. carnal lo primero que Because hace the people who are in the flesh, the es first thing ver they con do, los ojos carnales. they see with their Ay, fleshly ¿y cómo lo eyes. vamos a lograr? Oh my gosh, how are we going to do Ah, it? no, el pastor quiere mucho. Because the pastor Ah, no, wants el pastor everything. esto, el pastor the lo pastor otro. this, that, he wants Y to take nada the se money. hace. Pero cuando las personas que están alrededor de But when uno the people around están someone empoderadas, and they're empowered by the Holy siguen la Spirit, visión, they see the vision. siguen la visión They follow the y se vision. ponen a trabajar And they también. start working for No the kingdom tienen of heaven. palabras negativas, They don't have negative sino que words. dicen, sí lo They vamos a say, hacer, we're going to do it. sí lo vamos a lograr, we're gonna make sí it. vamos a trabajar. And we're going to keep working. Yo no quiero palabras negativas. I don't want negative words.
No permite que lo negativo se adueñe de él. Don't let the negative come to you. Él toma el control de su mente. Let God take control of your mind. No permite que tome el control de su mente la negatividad, Don't let the negative things control your sino mind. que declara victoria Declare victory y over no life. derrota. And don't declare defeat. Destruye los ataques de Satanás Destroy the attacks of con the enemy palabras positivas. with positive words and scripture. ¿Es aquí? Are you listening to me? Deje de andar hablando negativo. Stop talking negative. Es más, si es de esta iglesia, no hable negativo de esta iglesia. Just stop being negative, honestly. Bote toda esa basura del diablo en su Take mente, all that trash from the enemy out of your mind. porque cosas grandes vamos a ver. Because big things we're going to accomplish in Christ. Amen? Por eso le digo que una persona Because that's why a person que no está llena del poder de who's Dios not filled with the power of the Holy Spirit, es una piedra, it's a rock. y a veces una piedra hasta de tropiezo, And since sometimes a rock makes you trip. porque una persona Because one person, que en vez de apoyar instead of motivating, habla mal talks bad. y lo escucha una persona nueva, And then a new person esa hears, persona nueva cae and then that new person falls, y no vuelve otra vez. and they don't come back. ¿Es aquí? Are you listening? Pero cuando esa persona habla palabra, But when that person speaks, lo vamos a hacer. we're going to do it. ¿Cómo lo vamos a hacer? No importa, It pero lo doesn't vamos a matter. hacer. God's going to provide. We're going to do it. Es una persona de poder. That's a person of power. La otra virtud es la oración. The other attribute is praying. Colosenses 4:2 dice: Colossians 4:2. perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Continue steadfastly in prayer and being watchful in and with thanksgiving. Amen. Dice, toda iglesia debería perseverar en la oración y mantenerse en ella. Every church should persevere in preaching. In prayer. Toda iglesia que no ora Every church that se doesn't pray, descuida, se adormece it starts taking y they don't take pierde care la of themselves. sensibilidad del Espíritu de And they Dios. lose the sensitive to the Holy Spirit. Mire, yo hablé varios puntos el día miércoles acerca de la oración. And on Wednesday I talked about praying. Cómo orar, por qué How to orar, pray, why to pray, qué es la oración. what is prayer. Una iglesia que no ora A church that does not pray está muerta, hermano. is dead. Por eso yo le invito a usted cada miércoles That's why each Wednesday que I el invite miércoles sea el día que más usted anhele venir you a este that lugar. it be the most Para precious day venir for a you to orar. come here, to come pray. La oración Praying puede detener could detain todos los ataques del diablo all the a things of the su enemy familia, to your family, a su comunidad to your community, y a la ciudad. and to the city. It cancels La it. el poder de la oración The power in praying detiene todas las leyes detains all the laws demoníacas que quieren poner. of all these disgusting things that they want to put. Todas esas cosas, el poder de la oración The power of prayer cambia la mente changes the de mind toda persona que está trastornada, of every person who's traumatized, pasando cosas que no tienen que passing pasar, things that they're not supposed to be passing, poniendo cosas que no tienen que poner en las things that- escuelas. putting things that they need to be, Es that la they need to be putting oración. in school. That's what prayer does. Por eso aún en su casa, That's usted, why even in your house, padre, madre de familia, mom, dad of house, comenzamos ya la escuela. we're starting school. Comenzó el miércoles pasado. Started Wednesday, last Wednesday. Ore por sus hijos. Pray for your kids. Yo he estado orando por la iglesia. I've been praying for the church. Después de haber visto la película After seeing this movie, de, ¿cómo se llama esta? The Sound of Freedom. Sound of Freedom. Sonido de libertad. Sound of Freedom, that's what the movie's called. De dos niños pequeños. Of two kids, listen to this carefully, O sea, del tráfico of human trafficking, sexual de niños. of human trafficking, that they're selling kids to have sex. Y eso se vive. And that's the truth. It happens. Que usted no lo ha vivido You directamente. probably haven't lived it directly, Y ni Dios lo quiera que lo vaya a vivir. and I ask God that none of you go through that. Cómo Or your se kids. roban los niños de 5, 8, 10, How 12 they años. how they take the kids from 5 to 12. Cómo They los rob 'em. venden. They sell them. Yo recuerdo, esto no es nuevo. And this isn't new, okay? Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en la iglesia central. I remember in the central church, Estaba en la iglesia pequeña. I was there small, Y una madre de familia llegó and a mother of the church came y pasó y le dijo al pastor, ore por mi hija. and said, pray for my daughter, please. Porque a mi hija se la llevaron Because they robbed her por la droga. because of drugs. Se la habían llevado They took her y daughter la fueron a encontrar a otro estado. and they went to go find her in another state Porque ella, además que le gustaba la droga, because she loved doing drugs. los mismos que se la vendían The same that were la selling empezaron a drugs, prostituir. they started prostituting. Y la drogaban para llevársela y se la llevaron. They would drug her and take her, Y la prostituían. and they prostituted ¿Qué her. es lo que hacen?
What do they do? Es similar lo que hacen a esto. It's basically the same thing what they do. Drogan los niños They drug the kids y los comienzan a prostituir. and they start prostituting them. Por eso es que una iglesia que ora That's why a church that prays, mantiene una cobertura sobre sus they have a hijos. coverage over their Sobre, kids. por ejemplo, mi oración That's why my prayer está sobre ustedes is over you y guys sobre sus hijos también. and over your kids as well. Yo oro por cada niño. I pray for each De kid ese here lugar. in this place. ¿Sabe para qué? Why? Para que el diablo no los toque. So that way the devil doesn't touch your No kids. crea que nadie está excepto, No one is acceptable. ninguna familia, ninguno de nosotros None of us están excepto de caer en cualquier tipo de estas is cosas. acceptable to fall O in sea one of these que un things. niño de That nosotros one of our kids, pueda venir, el enemigo, that the enemy could a come hacerle algo. to do something. Por eso es que la oración That's why praying detiene detains que puedan tocar a nuestros hijos. that they could touch our kids. Porque hay poder en la Because oración. there's power in prayer. Otra de las cosas, Another thing como motivo de consejo, as motivate you, no publique la escuela donde están sus hijos. do not public your school where they go. No publique on donde social ellos media. están, con qué maestro, con qué esto. Don't tell them they're teachers. Don't post it. all Hermano, right? es terrible lo que existe hoy en día. It's ugly what happens. Solo la oración puede detener estas cosas. Just praying could Por detain eso una these iglesia things. que está empoderada That's why a church that's es una empowered, iglesia que anhela la that oración. loves to pray. Es that una desires iglesia to que pray, no detiene la that oración. doesn't detain praying. Por eso la oración es algo principal en That's este why praying lugar. something has to be a principle. Tenemos oración martes, miércoles y jueves a las 5 de la We mañana, have praying Tuesday, intercediendo Wednesday, por la Thursday, comunidad, at 5 in the morning, and intercediendo interceding, por la iglesia, interceding for church, intercediendo por usted y los suyos. interceding for us Tome and la the oración community. en serio. Take prayer serious. Escuche esto, tómelo en serio, no es un juego. Take it serious. It's not a game. Despiértese, no es un juego. Wake up. El Pray. enemigo quiere robarte tus hijos. The enemy wants to take El your kids. sistema de este mundo The espiritual system of this quiere world, trastornar la mente de tus it wants hijas. to twist the minds of your kids. Solo vea la porquería de música que existe hoy, Just look at the music that's going on. llevando al pecado a la jovencita. It's basically sending the girls to Dos go cosas sin. le voy a decir a la madre hoy: Two things I'm going to tell the moms. una vara ungida y oración. No, de verdad. ¿Es aquí? Prayer and, the Porque no The- le the gusta a la whip. gente. Una vara ungida. ¿Sabe lo que es una vara ungida? a ¿Para rod, qué, a pastor? rod, like Pégale unos tres en el nombre de Jesús. a belt and prayer, right? Cuando usted encuentre algo que no tiene que ser, When you see something in your kid's phone, deje de estar ahí. don't be there. Te dije. Hey, I told you. Porque eso de te dije, Because you tell me, hey, I told you cuando so. viene y de repente cae el bombazo, And then the bomb hits. ya no existe eso de que te dije. Hey, it doesn't happen. Hey, I told you. Tres. ¿Cuántos son? Cuatro. Just hit him. Get that belt and hit him. And then pray. La faja. Just belt. Or No, de whatever. verdad. For real. Get the belt. ¿Sabe lo que dice la Biblia? You know what the Bible says? Que al que Dios toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. God disciplines us. La disciplina dice, God loves and He en el disciplines. momento no es agradable, In the moment, it's pero not da good. frutos But it gives fruit después de bien. afterwards. In time. Un padre que no disciplina A father or mother who doesn't y discipline tampoco ora, olvídese, or prays, hey, está creciendo cabros en la casa. your kids are in danger, man. All right, they're gonna walk over you. ¿Desde aquí? Are you listening? Yo he mirado gente, madres que son terribles en oración. I've seen mothers, families. Tenía un amigo que en el pasado era narcotraficante. That I had a friend who was a narc back in the day. Y él dice que cada vez que él llegaba los fines de semana, And each time he would go on the weekends, después de juntarse con todos los amigos de él, so always being with his friends. en Norte Carolina, de los que vendían, In North Carolina, they would iban sell, a las mejores discotecas. they would go to the best dances, Y dice que llegaban and he'd go, borrachos. he would go drunk, Y cuando abría la puerta, and he'd open the door. lo primero que miraba era la mamá sentada, Is the first thing that I would see is orando. mom praying. Y que cuando él entraba todo borracho, And he would go there all drunk. la mamá le decía, His mom would tell him, te vi predicando la palabra. I saw you preaching the word of God. Dice que él decía, esta vieja loca. And he would be like, hey, my mom's crazy. Yo estaba grande, porque usted sabe que usted puede corregir a un niño, pero ya un tronco viejo, ya You're like, your kids, you solo can, Dios, solo la oración. but like when someone's older, Solo la oración, honestly, solo la prayer could oración. change that person. Entonces ella oraba, They would pray. hablaba en lengua,
pray in tongues. Cuando ella estaba acostada, And she would cuando sleep. él estaba When he acostado, was asleep, ella se metía al cuarto, she would go into his room. le agarraba la cabeza She would get his head y le ponía las manos and put y le decía: te bendigo, predicador, I bless you, te bendigo, preacher. profeta. I bless you, Y prophet. oraba por él en And ese prayed for lugar. him right then. Luego llegaba el otro fin de semana And then the next y week llegaba would de come. lo mismo, de andar con todos los all narcotraficantes, the same thing, y entraba por la puerta Go through the door. y le decía a la mamá: And the mom would te vi say, predicando en las I naciones. saw you preaching to the nations. Y él lo mismo: esta señora está And he loca. said, hey, stop Te talking vi to me. predicando en las I saw naciones. you preaching. Ahora es una persona que predica en el And enlace now as a person a that nivel preaches mundial, donde están todas las naciones. where all the nations he goes Eso, to preach. ese fue un amigo mío. He was a Que friend of ahora él mine. predica en enlace. And now he Él está preaches. predicando en diferentes lugares. He's preaching in different Tal vez places. él no ha podido ir a Pakistán, dice. probably hadn't gone to Pero hubo Pakistan. un momento donde lo invitaron a una But there was a campaña. moment that they invited Pusieron him. una pantalla más grande They que put a esta. bigger screen Y than this. pusieron los parlantes. And they put Y bigger desde la things. casa de él, And from his house, vía internet, there was internet. estaba predicando. He was preaching. ¿Es aquí? Are you listening to me? Predicando a nivel mundial. He was preaching to the world. Pero había una madre que estaba ahí. But there was a mom. Había un padre que estaba There was orando. a dad that was praying. O sea, esas dos cosas son muy importantes Those para un two adolescente: Are important la to the kids. oración Praying y la vara. and the belt. ¿Es aquí? All right? You hear? Con dos que le pegue no lo va a deshacer. With two that you're going to hit them, you're not going to destroy them, all right? De repente uno, como está joven, ¿a cuántos les pegaron aquí? Levante su How mano. many of us got hit? Uno le pegaba a uno y ¡ay! Y empezaba a dar vuelta en el piso, y ahí cuando el papá ya decía: "Oh, pobrecito", se levantaba, ya se iba y no le dolía. You know, like you'd get hit, the kid would start crying, rolling, and then, De oh verdad. my gosh. Agarraba uno: "Ay, papi, papi, papi". And then you'll be, oh my gosh, don't hit me too much. And ¿Quién then, quién no se acuerda de eso? how many of you guys don't remember that? Yo me acuerdo una vez que mi papá me había dicho: no te vayas a ir a meter a ese terreno I baldío. remember my dad told me, hey, don't go over there, right? Allá había un palo de mango. Because there was a branch of Tremendos mangoes. mangos así. Aquí no venden de esos mangos. Big old mangoes. Se you know? llaman mangos zapata, se llaman allá. You know, No sé cuándo lo he visto, unos mangos grandotes It's like así. a really big Grandes así, va. Y me dijo: bueno, te vas a meter ahí. Hey, don't go over there, my dad would say. Y yo decía: no, ahorita no está mi papá, me voy a meter. Like, hey, my dad's not here, I'm gonna go. Traía dos mangos así I'd grandotes. get los mangos. Venía bien tranquilo yo. And I'd come like just cruising, you know? Y lo All veo cool. que venía subiendo él allá. And I would see him come. Y me silba. And he'd whistle at me. Uy, dije, y tiré los mangos así para atrás. And I would throw los mangos. Y salgo corriendo yo. And I'd run. Y cuando voy llegando, me dijo: ¿qué te dije? Me dijo. And he would be like, what did I tell you? No, que esos mangos eran había Like, muchos no, que decían los- monchín. ¿Dónde monchín esos mangos? Le You digo: know, like, no, los mangos from our neighbor. vení para acá, ¿qué te dije? Come here. He'd be like, Se hey. sacó la faja, me acuerdo He yo, would take his belt off. y me agarró. And you know the rest, all right? He'd give Pero him mire mine. dónde estoy hoy, no me mató. And look, he didn't kill me. I'm here. Pero algo sí le voy a decir: But me I'm gonna libró tell you this. de hombres que se metían ahí que me podían haber violado a los 12 o 10 años. You know, but the men that would get in there that ¿Es could have aquí? raped, you know? Me pudieron haber agarrado, me pudieron haber violado, me pudieron haber matado en They ese could lugar. have raped me, they could have killed me. Y él me libró de eso. But he set Porque me free después from de that. esa gran Because after he hit me, fajeada que me dio, that, no, fue el he hit me hard. remedio para no volver a ir a meterme a ese monte de Never regar wanted to go mangos back allá. again. Cuando He- quieras mangos, decime. When you want Y yo te los mangoes, voy a traer, me dijo. tell me, I'll go get them for you. ¿Es aquí? Hey, listen to me. Eso es la disciplina. That's the discipline. Por eso la oración That's why praying tiene que ver mucho en la casa, has to be a lot of pero help, la disciplina también en los but as padres. well as discipline in fathers. Otra de las cosas que hoy en la mañana estábamos hablando. Another thing that we were talking about here in the morning. Hablamos, los jóvenes están haciendo una The youth are doing a raffle rifa de algo, de un juego. of a Nintendo Switch, right? Well, not to promote Y a veces hay the gente game. que son buenos para opinar, ¿va? And there's a lot of people who are good for No, pero es que giving eso, opinions. que ellos lo van a agarrar. ¿Quién manda en la casa? And you Él o say, hey, usted. this, and this, but who's the one at home? Se van a endemoniar. ¿Quién manda en la casa? They're going to be ¿Usted all demonized. o los padres? Or who's the one? ¿Los who jóvenes takes o los charge? padres? The kids or the parents? A nosotros nos regalaron un Nintendo. Estábamos niños nosotros. When we were small, they gave us a Nintendo. Habían televisores que eran de pería todavía. Estaba hablándole para el 92 por ahí. You know, like the TV that you turn the knobs? Y Like me the acuerdo que cookies nos on? regalaron eso. And they gave us that. Y nosotros jugando y jugando hasta la And madrugada. we were playing till early hours of the morning. Y dijo mi papá y mi mamá dijo un día: And my mom said, no los quiero ver jugando más ahí. I don't want to see you guys playing Pónganse a that. limpiar. Go clean. Nosotros seguimos We're jugando. going to keep playing, all right? ¿Para qué? Why? Vino esa señora, My mom came. destrabó todo eso She took everything apart y lo empezó a tirar. and she started throwing it.
a quebrarlo todo. and she broke it completely. ¿Quién es el que manda en la casa? Who's the one who's in the house? Who's the head of the house? No volvimos a jugar más. Never played again. ¿Está aquí? Are you listening? Sí, porque no ve que hay padres que le dan el teléfono al hijo. Because there's parents Y that give the phone, pequeñitos y se lo quitan y hace un berrinche. and then you take the phone away and they start crying. Entonces, como está haciendo el berrinche, And then they start crying, you give it back to them so they can stop. que siga jugando calle. Hey, just give it back to him so he can stop. He or she can stop. Cuando ese niño crezca y tenga unos 14 años When that kid's like y 14 no le des lo que él quiera, and you don't give them what they el want, próximo berrinche va a ser que te va a agarrar del pescuezo they y might te va a choke you poner 2 patadas a vos. or they might kick you. ¿Es aquí? Are you listening? Me salí un poquito, un montón del tema, pero es importante You know, eso. I kind of got away from the message, but it's Porque es important I tell you familia. this. Porque una iglesia empoderada Because a church in power comienza con los padres starts with the head, y of the termina house. con sus hijos, los más pequeños. Starts with the parents and then it goes to the kids. Entonces la oración Praying y la corrección en su casa and correction at your house es importante. is very Por important. eso aquí en la iglesia That's why here at church, no dejaremos de orar, we're not going to sino stop. que seguiremos orando más We're going to fuerte. keep praying. We're not going to stop Hechos praying. 4:31 dice, The book of Acts. cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acts chapter 4, verse 31. And when they had prayed, the place was shooken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Amen. Escuche esto. Listen to this, please. La iglesia que no persevera en A oración church that doesn't se persevere, desvía de su propósito. a church that doesn't persevere in Satanás y praying las debilidades de la naturaleza humana influirán en la congregación the enemy will start con el influencing them. fin de limitar, distraer y estancar la iglesia. It will start distracting and sinking the church. Por eso el hombre o la mujer en este lugar That's why the men or women in this que place no ora who doesn't pray, estanca. you start sinking. ¿Es aquí? Estanca, detiene. It starts being stand Stuck, still. creo que dice It starts eso. being stuck. Dice, es por eso That's why que la oración es esencial para todo el que desea el empoderamiento. prayer is such an essential thing for everybody who wants to be empowered by aquí? God. Are you listening? Vamos a dar la última, es la pasión. We're going to go to the last thing, and it's passion. Tito 2, 11 al 14 Titus 2. dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Titus 2 from 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of our glory. Of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness to purify for himself a people for his own passion, who are zealous for good works. Amen. Amén. Una iglesia empoderada se compone de un pueblo apasionado por Dios, A church empowered by God is passionate for entregado a God. Él, They're committed to him. hambriento por más de su They're gloria hungry more for his glory, y celoso por las and cosas they're de Dios. zealous for the good works of God. Esta pasión es producida por la cercanía al Espíritu Santo, This hunger comes and this passion comes from being que close to God conduce al pueblo a obrar en amor. and to work in love. Cuando la pasión se pierde en una When the persona, passion is lost in someone, entra la muerte, hermano. death comes in. Esa persona se murió totalmente. The person has died completely. Usted sabe lo que tiene que existir en tu You corazón, know what has to exist in your heart? esa pasión por That Dios. passion for God. Permítame estos últimos minutos para terminar el mensaje These last couple minutes, please. y usted pueda listen, entender algo. and you can understand this. Si no lo entiende, lo puede buscar mañana por YouTube. And if you don't understand, you can look it tomorrow on YouTube. Pero una de las cosas que no he dejado morir en mi vida But something that I haven't let die in ha my sido la life pasión. is passion for God.
Creo que la pasión the passion me ha mantenido hoy has maintained me here, parado standing, a través de todas las cosas que he podido even pasar. though everything has happened. Porque cada vez que me he sentido abajo, Because each time I felt low, hermano, existe ese fervor, esa pasión que entra en mi vida that fire, that fragrance, that de aquello a passion lo que Dios me llamó a hacer. of what God has called me to do. Esto que yo hago, This what I esto es do. un trabajo, predicar es un trabajo. It's a job. Preaching is a job. Cualquier cosa que nosotros hagamos para Dios Anything that we do for God es un trabajo. is a job. Ahora, cuando work. usted lo toma But when you take it como un trabajo as a job y no es su pasión, and it's not your passion, usted va a sentir una carga en su you're vida. going to feel a weight over your Y esa shoulders. carga lo va, hermano, lo va a decaer, And that weight's going to make you fall. lo va a destruir. It's going to destroy you. Pero la pasión But when you have passion for lo it, hace hacer las cosas con amor. you're going to do them with love. Oh, si usted sirve en este lugar, If esa you pasión serve- if you por serve in this Dios, place, man, usted have it with sirve con passion. amor a las personas. Serve it with passion and Todo love lo for hace people. con amor porque hay una pasión Everything we adentro gotta de do with usted. love because there's a Cuando passion usted viene inside para you. este lugar, When usted you viene come con here, pasión por you ese come here carro. with passion. Usted viene adorando, usted You viene came here cantando. worshiping. You came here Usted no viene singing to God. peleando en ese You don't lugar, come en here ese fighting. carro. You come here with passion. Usted trae esa pasión encendida. You have that passion on fire for God. La iglesia empoderada no forza al pueblo a hacer algo que no desea hacer. When a church is empowered La by God, misma pasión por Dios that same passion of God causa que el creyente se ocupe de la obra de su Señor. makes us believe in the work of Esta God. pasión por Dios This passion for llevó a God los apóstoles hasta entregar su vida por el it evangelio. made even the apostles go to the cross to die for Filipenses Christ. 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo Because for me is to live is for Christ y el morir es ganancia. and to die is gain. ¿Podrá decir eso usted hoy? Would you be able to honestly say that? Para mí el estar vivo es For por me estar to con live Cristo. is Christ, but to die Solamente is con gain. Just with that. Porque Cristo importa más que todas las cosas. Because Christ has to be Cristo everything for importa you. más que mis hijos. Christ has to be in Cristo front importa of más your que mi kids, esposa, que mi esposo. than your wife, than your husband. Cristo importa más que mi trabajo. Christ has to be more ¿Está important aquí? than all those things. ¿Es You're Cristo here. más importante que su trabajo? Is Christ more important than your job? ¿O su trabajo es más importante que Or your Cristo? job is more important than Christ? Hello. Christ has to be the Lord ¿Es of Cristo everything. más importante Is Christ more que todas important las cosas que usted tiene en of su vida? everything that you have in your life? ¿O todas las cosas que usted tiene son más importantes que Or Cristo? everything that you have is more than Christ? Qué better than triste Christ? saber How sad is it hoy en día today's time que todo el sistema that the whole system nos ha enseñado a nosotros has showed us que vale más que Cristo. that everything's more than Christ? Que tu trabajo vale más que Cristo. That your job is more important than Por Christ. eso hay gente que muere por trabajar, There's people who die when they pero no work, mueren por Cristo. but they will not die for Christ. Cuando tú mueras por Cristo, When you die for Christ, cuando tú estés apasionado por your Él, passion for Christ, todas esas bendiciones all those que blessings son añadiduras that are given te to van a you, seguir a ti. they're going to follow you. Hay gente que dice, no tengo trabajo, I don't have a job, you say. no tengo dinero, I don't have money, pero tampoco lo veo en la iglesia. but you don't see them ¿Y at qué church. pasó? And what happened? Todo el día anduve buscando trabajo All day they were y finding a por eso job, no llegó a la iglesia. and that's why they didn't come to church. Si hay algo que yo aprendí en mi vida, There's something that I learned in my life, porque yo fui como usted. because I used to be like you guys. Cuando yo no tenía trabajo, When I didn't have a job, era día que me quedaba en la casa ayunando. I would stay home fasting. Cuando a mí me corrían de un trabajo, When they would fire me from my job, yo ayunaba y oraba esa semana. I would pray and fast. A la siguiente semana venía The algo mejor second para week, mi vida. something better came. Dios abría las puertas. God opened the doors. La última vez que recuerdo yo, The last time I remember, hace como 12, 14 años, like más o menos, 13 years back, yo regresé a Houston. I came back to Houston. Yo le he contado esto a usted. And I've told you this. Yo regresé a Houston. I came back to Houston. No tenía ni un empleo. I didn't have no type of income. Yo había trabajado para una persona millonaria que luego volví a trabajar, que es el que siempre hablo. I worked with a millionaire. And Solo chequé a Houston. I just got here to Houston. Escuche esto, qué poderoso Listen es. how powerful this is, please. Yo no traía ni I maletas. didn't even have luggage with me. Yo tenía una maleta. Las Aún- demás ropa la traía en bolsas de esas I negras. only had like one thing of luggage and everything was like in black bags. Y le puede preguntar al pastor Ener que estuvo aquí la vez And you pasada. guys, Pastor Henry, that who was here. No tenía un empleo. I didn't have a job. No tenía gente I conocida. didn't know people. Pero me encerré a orar y But I ayunar. started praying and fasting. Y en el segundo día que yo estaba ayunando y The orando, second day I was praying and fasting. recibí un mensaje. I got a message.
Y no fue por mensaje de teléfono porque había cambiado el número. Oiga, qué tan terrible es. And look, it was a different Sino phone recibí number. un email. It was an email. It wasn't really a text. It was an email. Fue un email que recibí. It was an email that I Un received. correo electrónico An electronic mail. que decía: David, It said, David, ¿estás en Houston o dónde estás? are you in Houston or where Porque are you? necesito que me ayudes a revisar Because I need you to see something un aire acondicionado de una de mis clínicas. of an air conditioner at one of my clinics. Cuando yo miré eso, When I saw that, me mandó su número de teléfono, he sent me me his mandó la phone. dirección, He's, salí corriendo. and I started running. He gave me the direction and started running. Escuche esto, Listen to this. salí corriendo. I started running. Cuando tú pones las cosas de Dios en primer When you lugar, put God in first place, aquellos que te habían a veces hasta que te habían dicho vete, when they tell you, hey, son los go, primeros que te van a they're llamar the first ones who are going to para call darte you trabajo. to give you Y work. no te van a pagar como te pagaban antes. They're not going to pay you how they Te used van a to. pagar aún mejor They're que going to pay you even antes. better. Pero eso es cuando tú pones a Dios But that's primero. when you put God in Eso es first cuando place. tú estás apasionado por That's when you're on Dios. passion for God. Bueno, una persona que está apasionada por Dios, nada la When a person's detiene. on passion for God, nothing's going to detain them. Y desde ahí comencé a trabajar And then I started working y there. empecé a llevar todas las clínicas. And I started working at all the clinics. Mi pregunta es para las personas que están aquí, And my question for you guys is, que han levantado una empresa, who have lifted up a business que quieren crecer that they wanted to grow, monetariamente. that they wanted to grow. ¿Cuáles son los principios What are your principles que tú tienes que tener? that you have to that ¿Te you have to importa have? más el trabajo Does your o te job interesa is more, la obra de Dios? or does the kingdom of heaven is more important? Hello. Are you listening? Hay gente que al evangelismo no va a aguantar media hora de sol, That they don't go out there to pero cuando los evangelize. llaman al Well, trabajo when they call them, pasan 14 horas debajo del sol. just 13 hours under the sun. ¿Es aquí? Are you listening? Gente que la mandan a otro lado That you see them in another place y aguanta hambre. and they're hungry. Aguantan hambre They're toda la always- mañana, They're always hungry. pero cuando les dicen que van a ayunar en la iglesia, When they tell them to come fast here, no vienen porque les pega hambre. because they're like, oh man, I'm hungry now. ¿A dónde está la pasión entonces? Where's the passion for God? ¿Es aquí? Are you listening? Cuando usted ponga el vivir para Cristo, When you put living for God, está hablando de que todas las cosas suyas that everything yours son de Él. are His. Y es ahí donde Dios va a abrir esa ventana de los And cielos. that's when God's going to open up the doors from Oh, heaven tú to your vas a life. ver You're going to see que entre más tú estés apegado a la the iglesia more that you're here at y church, entre más tú estés en the oración, more you're praying, más trabajo y más trabajo te va a the salir. more job is going to Que come. vas a llegar more al and punto more. de decir, tengo mucho You're trabajo, going to be like, I have so much work, pero no es para que tú te salgas but it's not for you to y no es leave, para que dejes la iglesia de segundo, and it's to leave church sino para que second. comiences y sigas más It's adentro de la to start iglesia. going more to church. Porque como dice un dicho, How a saying says, lo que es de Pablo what it is of o lo que es de Pedro no se lo quita Juan. what it is of Peter, John doesn't take it away. Los trabajos que son tuyos, The jobs that are yours, nadie te lo va a poder quitar. no one's going to take them away, right? Usted no sabe cuánta gente llegaba donde ese jefe que tenía yo. Imagine how many people Gente came que yo mismo that I've seen le decía, that I'll tell them, sí, vaya ayúdele. go help them. Y llegaban donde él y le decía, te cobro menos que David. And I'll be like, hey, I'll give you less Y than me Peter. agarraba él, eso es lealtad. And De that's un loyalty. millonario a una persona común. That Me llamaba y decía, mira, ese hombre que tú mandaste me está ofreciendo trabajo. And they'll Dile be, que hey, no they- vuelva a venir a este lugar. be like, hey, they're giving me. Así. And they'll call to me. ¿Sabes? Eso se llama lealtad. That's calling Ahora, loyalty. ¿quién le hacía pensar a un hombre But who would make a man que es millonario, que entre más la gente entre más dinero tiene, that more money that they have, menos quiere dar? less they want to give? Porque si él le ofrecía $300 menos, Because if they gave me $300, más rápido se lo hubiera dado. more faster they Pero would have ¿cuál done it. era la diferencia? But what was the difference? La pasión que tenía yo por The Cristo passion I had for Christ hacía que gobernara la mente de ese would hombre. make me govern the mind of that Y la man. mente de ese hombre era gobernada que no le daba el empleo a las otras personas, That person sino would que not give prefería esperarme a mí. that he would wait on me, Aunque yo estuviera lleno por otro lado, even though I was full in another prefería place. esperarme a mí He would wait on me para que yo hiciera lo que él that I quería. would do the work that he Aunque wanted le me to cobraran menos en otro lugar. do, even though they would give him less. ¿Por qué? Porque cuando pones a Dios Because primero, when you put God in first place, esas bendiciones son tuyas. those blessings are yours. Y te van a seguir. No, And lo they're gonna follow you. espero. Hey, you can't. Te van a seguir. They're gonna follow you Puede venir esta semana. No, yo puedo llegar entre un mes. Se le puede caer la casa y te va a decir, yo lo espero. and be like, hey, everything ¿Por go qué? down, but I'm gonna wait on you. Porque esa bendición te pertenece a Because ti, that te está blessing is siguiendo, yours. te está It's following you. The siguiendo. blessings are gonna follow you. La unidad. Being united. Primera de Corintios 1:10 dice, 1 Corinthians. os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no division among you, but that you may be united in the same mind and same judgment. Amen. La iglesia que está empoderada se mueve como un solo cuerpo. A church that's full of the power of God. Piensa y habla lo mismo. They move in one body. They Porque think and say tienen the al same. mismo espíritu por dentro. Because they have the same spirit inside. Es solamente a través de la unidad And it's because of unity. como el pueblo de Dios puede ser eficaz. That way the kingdom of God could be manifested. Hermano, cuando nosotros nos unimos en este lugar, When we're united in this place, yo he visto muy bien I've seen que cuando estamos en oración when we're praying, y hay gente que viene, hermanos, desgastada, no sé, and there's people who are just like, you can say, no wasted, quieren tired. hablar, no They se don't- unen, no they hacen don't want nada. to talk, they don't want to get close. Usted ve una atmósfera dura, You see a hard atmosphere. pero cuando usted ve que toda la iglesia se But une, you see when all of church is por muy united, diablo que pueda haber aquí adentro, whatever demon hermano, could be tiene here, que salir corriendo it's de este gonna have lugar. to run. Porque cuando la iglesia se une, el Because diablo when the church is united, explota, hermano. the enemy El explodes. diablo sale corriendo. He has to run. Una de las razones One of the reasons por las cuales el diablo destruye las that the iglesias devil destroys churches es porque ataca su unidad. because it attacks the unity. La unidad es la que ataca. It talks to unity in Ataca a church. una persona It que attacks one está person alrededor. that's around. ¿Sabe que el diablo no ataca de afuera, The enemy doesn't attack from sino que outside. para destruir el diablo ataca de adentro? He attacks from inside. Está aquí. Are you listening? Miles de personas pueden hablar mal de mí o lo que 1,000 sea allá people afuera. out there could talk bad about us or me, Y todo aquí va a estar bien. and we're gonna be all right here. ¿Por qué? Why? Porque el diablo está afuera. Because the devil's outside. Pero cuando el diablo logra entrar Well, when the devil's in here por un líder for one o leader, por una persona, one person, ahí entonces es que hace daño. then that's where it hurts. Ahí entonces hace una puerta de entrada. That's a door that's open, a danger. Solo escuche bien el 1 Corintios 1:10 lo que dice al final. And listen to what it says. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, dice. ¿Sabe qué significa eso? Same mind. It says En un united- mismo pensamiento. It says united in the same Y mind. luego dice, en un mismo parecer, haciendo lo mismo todos en el mismo tiempo y como se debe hacer. And the same judgment, always doing Por the eso yo same le voy a things. decir algo a usted. That's I'm going to tell something to you guys. Si Dios le va a revelar algo a usted, God's going to give you something. Dios no le va a revelar algo en contra de la visión. He's not going to reveal something against the vision. Porque lo que el Señor quiere Because what God wants es unidad, no desunidad, no división. is being united, not Dios no te being puede united, decir algo en not being contra divided. God cannot tell you de something lo que nosotros estamos llevando. against of what we're taking. Ese se llama un espíritu de engaño That's something that's a spirit para of hurt, destruir. a spirit of jealousy. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una misma mente, Because God wants us to have que one mind, sigamos para enfrente, that que we keep going conquistemos. front, keep En going el libro de forward. Lucas 11:17 dice, mas el conocimiento, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Luke chapter 11 verse 17, but he knowing their thoughts said to them, every kingdom divided against itself it is laid waste, and a divided household falls. El diablo divide, The Jesús enemy multiplica. divides, Jesus multiplies. El diablo divide, The enemy's going to el divide. diablo divide la familia, Divides families. Jesús la multiplica. Jesus multiplies them. Hace que los hijos crezcan, The hace kids que grow. nazcan hijos. More kids grow. No divide, Doesn't divide. no pone otra mujer, Doesn't put another no pone woman. otro hombre. Doesn't put another Jesús man. no divide la iglesia, no Jesus- divide ni la iglesia ni la Jesus casa. does not divide the house or Yo church. quiero que usted entienda algo. And I want you to understand something. Toda obra de división Every work of the en una division iglesia, inside a church, en un matrimonio, in a marriage, no proviene de una prueba de Dios. it's not from God. Dios no prueba de esa manera. God does not try like that. Dios no va a probar. El diablo ha metido engaño The devil has put in a la mente de un líder, the mind of a a la leader, mente de una persona, of a person, para dividir el lugar. to divide the place. Pero nunca But never la división va a ser parte the division is going to be part de las virtudes de una iglesia empoderada. of the attributes of a power Cuando la church. iglesia está llena del poder de When the Dios, church is full of the power of no God, piensa en división, there's no division. piensa en cosas grandes. Start thinking Piensa in big en things of the unidad. kingdom. Start thinking Piensa, in unity. hermano, la iglesia cuando está llena del poder de Dios, When we're full of the ¿sabe power lo of que God, hace? you know what we Piensa en do? la unidad. They start Piensa en thinking esa in unity. conquista. They start thinking in Tienen conquering. una sola They mentalidad. have one mind.
pero nunca la división but never in va a division. ser parte de It's eso. going to be part of that. El Espíritu Santo dice, el autor de la división es Satanás. Toda iglesia que esté de desacuerdo o dividida no avanzará. The author of division is Donde is the hay enemy. división no puede estar Dios, Where there's division, God cannot pues be Él es el there. espíritu de orden y unidad. Because God is the spirit of La iglesia obedience and empoderada order. se mueve en unidad por medio de la dirección del Espíritu Santo. A church that's powered is in unity is guided by the Holy Spirit. No son técnicas, tácticas, They're not tactics. pensamientos o sentimientos de Or hombre thoughts of or quien emotions of conduce a men la iglesia de Dios, that sino el conduct. Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Solo una iglesia unida Only a united puede church lograr cumplir el propósito de Dios. can complete the will of God, ¿Escuchó? the purpose of God. Did you hear? Solamente unidos entre usted y nosotros, Only with you being united, siguiendo la visión de Dios, following the vision of God, vamos a lograr ver la gloria de we're Dios. going to be able to see the glory of God. Si usted no entendió todo el mensaje ahora, If you did not understand the yo message le invito a today, que mañana lo vea por YouTube I ask that tomorrow you see it y que usted pueda on YouTube, entender que está aquí. and you can understand why you're here. ¿En qué área In what area está catalogado used? are you categorized at? ¿Usted está en la iglesia Are you here at o church en la persona or in the person, que está en el poder del Espíritu de in Dios the power of God, o en la persona que vive en la carne? or in the person that's in the flesh? Una iglesia empoderada A church in tiene power esas virtudes que yo le acabo de hablar. have all those attributes Y that si I just usted talked las about. tiene, esas And if virtudes, you have these si usted attributes, tiene esa pasión, if you have that passion, esa unidad, if you have that unity, si usted tiene todo lo que acabo de if you have hablar, all these things, usted va a ser una persona empoderada you're para going to be Dios. someone empowered for God. Póngase de pie en esta Go hora. ahead and rise to your feet, please.